Hola, hola, un vídeo más en el canal. Estáis en el canal Treballem la Terra, Trabajamos la Tierra. Soy Josep y visto que ha gustado bastante el tema de la radiestesia y del trabajo como Zauri en la búsqueda de agua para elaborar pozos posteriormente, así que bueno, os voy a hablar un poquito de en qué consiste una de mis aficiones, que es encontrar agua, ¿sí? Os voy a hablar un poco de las herramientas o los utensilios que utilizo para trabajar en la búsqueda de agua, cómo lo hago y con qué elementos. Bueno, cómo lo hago se hace con el cuerpo. El cuerpo es como un receptor. En nuestro caso, las personas que somos sensoriales al agua subterránea, tenemos como un receptor, ¿no? Y lo canalizamos, esta energía que detectamos el agua, la canalizamos a través de una herramienta, por ejemplo, las varillas, bien, de Zauri. Las varillas son uno de los elementos, también una rama de olivo en forma de bifurcada, en horquilla. Cuando detectamos el agua, nosotros caminamos en línea recta. Cuando detectamos el agua, lo que hace el vértice sube hacia arriba, bien. Cuando sube hacia arriba, hemos detectado la vena de agua, la veta de agua, bien. Tanto como aguas corrientes, como agua estancada, depositada en alveolos, como diferentes manantiales, como fuentes, sirve para todo. Después tengo uno de los primeros péndulos que utilicé. No es nada más que una piedra anclada, o sea, atada a un cordel. Y básicamente, cuando detecto el agua, le hago preguntas de a qué profundidad, a qué caudal trabajamos, que para poder extraer por hora, cuánta agua podríamos extraer por hora, el caudal, el kilometraje de la vena, origen, bueno, bastantes parámetros que se pueden mirar a través de esta energía, ¿no? De los zauríes. Bien, después también tengo aquí, ponemos esto aquí, otro tipo de péndulos con los que trabajo también. Este péndulo, bien, metálico, es otro que me indica profundidades. Y tenemos otro aquí, distinto, este otro péndulo también, la misma función, son varios. No importa el instrumento, porque nosotros somos las personas sensoriales que tenemos esta capacidad. Da igual el instrumento que utilicemos, da igual. Solo sirve para canalizar. El instrumento con el que analizamos un terreno, bien, sirve para analizar, simplemente, o sea, para canalizar la energía de cuando encontramos el agua. Nuestro cuerpo nos lo indica y a través de, hacemos los cálculos a través de los péndulos, a través de lo que son las varillas, a través de lo que son ramas de olivo, de avellano. Hay infinidad de utensilios que podemos usar para canalizar esta energía, ¿sí? Entonces, los receptores somos los seres humanos, somos personas, unos con más capacidades con otras a la hora de ser receptores de agua subterránea. Y simplemente, pues esto, deciros que los instrumentos no importan, da igual el que sea, da igual una rama que sea, lo que sea, no importa. Importa nosotros como canales, como receptores, ¿sí? Entonces, para que entiendan un poco, pues prospectamos un terreno, ¿sí? Y si encontramos una vena, a través de estos instrumentos nos indica todos esos parámetros que calculamos. Bien, entonces, ¿cuál es nuestra función? En una finca, por ejemplo, pues encontrar agua para el agricultor, encontrar agua, por ejemplo, para una casa, para abastecer un jardín, para abastecer el uso de consumo de la casa. Hay muchas posibilidades, ¿sí? Entonces, en función de los caudales, se puede realizar una cosa u otra. Así que bueno. Aparte de, también miramos que no existan vetas de agua donde uno duerme. Muy importante. ¿Por qué esto es tan importante? El hecho de dormir encima de una veta de agua es perjudicial para la salud, ¿sí? No se puede dormir encima de vetas de agua porque enfermas. A base de años, enfermas. ¿Científicamente está probado? Pues no está probado científicamente.
Pero ha ocurrido muchísimos casos de que dormir encima de una veta de agua perjudica seriamente la salud. Entonces, si se puede evitar, mejor. Nosotros también encontramos vetas de agua en las casas. También, si uno tiene un dormitorio y se encuentra muy mal siempre, y como duerme que no descansa y tal, se mira si existe estos elementos, miramos a ver que no exista una veta de agua en el subsuelo. Bien. Este también es una de las funciones que hacemos los zahoríes. Así que bueno, un poquito ahora para que vieran todas las cosas que se pueden hacer, que son muchísimas más, que no voy a estar diciendo ahora, pero que si os interesa este tema y si queréis ver vídeos sobre búsqueda de agua, queréis ver trabajos de cómo encuentro vetas de agua o similar, me lo decís en comentarios, ¿vale? Así que subiré algún vídeo más sobre esta temática si os interesa. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estéis todas y todos muy bien, que comentéis y que me digáis si queréis ver vídeos sobre búsqueda de agua o no, o no os interesa este tema. En fin,